El exministro correísta José Serrano declina su candidatura presidencial aduciendo motivos de seguridad y Centro Democrático tiene hasta esta noche para escoger su reemplazo o hasta el viernes para aliarse con otra agrupación. El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, tiene 7 días para responder a la demanda que busca la revocatoria de su mandato, mientras que el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, enfrenta una segunda denuncia por violencia política de género. El comandante de la Escuela de Comandos de Imbabura y 3 cabos del ejército fueron detenidos y son acusados de robar material de una mina en Buenos Aires. Rusia lanza un ataque masivo con drones y misiles contra varias ciudades ucranianas donde 6 edificios comerciales, hoteles y residencias han sido blanco de la ofensiva. Hay 4 muertos y decenas de heridos. El secretario de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, advierte al mundo que de no actuar para frenar el calentamiento global, el nivel de los mares crecerá hasta en 30 centímetros para 2050. Amigos, bienvenidos a esta emisión de Televistazo con las noticias destacadas de hoy, martes 27 de agosto. Gaby. Hola, Estefi, amigos, bienvenidos. Comenzamos con el panorama político en Ecuador. Binomios, hasta para regalar. José Serrano renunció a su candidatura a la presidencia de la República por Centro Democrático. El exministro acusó al CNE de no permitirle aceptar su postulación en otro lugar por seguridad. Serrano pidió firmar su aceptación en un consulado. Patricio Díaz informa que el movimiento busca quien lo pueda reemplazar. Centro Democrático se quedó sin candidato a la presidencia. El exministro del Interior del correísmo, José Serrano, mediante un video publicado en redes sociales, dio a conocer su decisión de declinar la candidatura presidencial. El exministro dijo que no puede exponerse ni a su familia y que no hay las condiciones para realizar una campaña con seguridad. Ya que tenemos la información de un atentado con armas largas, granadas, a mi llegada a Quito y al Consejo Nacional Electoral. No permitiré, por lo tanto, que mi vida se convierta en moneda de cambio para quienes buscan atentar contra ella. Acusó al gobierno de persecución, pero además cuestionó al CNE porque no le permitió aceptar su candidatura en otro lugar por seguridad. Mediante su cuenta de X, el CNE aclaró que Serrano solicitó aceptar su nominación en un consulado del Ecuador en el exterior, lo que no está establecido en la normativa electoral. El Buró de Centro Democrático se reunió de emergencia en Quito debido a que este martes es el último plazo para la aceptación de candidaturas. Su principal dirigente, Jimmy Gerala, confirmó que esta tarde o noche tendrán una definición de si encuentran un reemplazo para José Serrano o van por una alianza. Vamos a tener conversaciones, no puedo decir de qué tiendas políticas nos han buscado, por delicadeza, pero son por lo menos 4 agrupaciones políticas que están llamándonos para conversar y ver la forma de concretar una alianza. No puedo, nombres de candidatos a presidente, no, todavía no los, recién estamos evaluándolos. Geral aseguró que no será el candidato del movimiento, pues aceptó ya la postulación asambleísta nacional. Centro Democrático participó en las mesas técnicas entre los movimientos de izquierda, que avanzaron hasta un plan de gobierno y reconocen aquí que esa puede ser una opción. Allí participan Revolución Ciudadana, Reto y Pachacutic, entre otras organizaciones. Municipio. 2 alcaldes en apuros. La delegación provincial de Pichincha notificó al alcalde de Quito, Pavel Muñoz, con el pedido de revocatoria en su contra. Valeria Navarro con los detalles.
El alcalde de Quito, Pavel Muñoz, fue notificado con el inicio del trámite de pedido de revocatoria de mandato. El colectivo Cuida tu Voto insistió ante la delegación de Pichincha del Consejo Electoral que Pavel Muñoz incumplió funciones al ser sancionado por proselitismo político al participar en la campaña presidencial de Luisa González. El señor alcalde ha sido sancionado por el Tribunal Contencioso Electoral y tiene una sentencia en firme. Esto hace de que no haya lugar a dudas que incumplió con la ley. Y ese incumplimiento es el que nos habilita como ciudadanos a pedir la revocatoria del mandato. Es la segunda solicitud que presenta el colectivo. El alcalde Pavel Muñoz tiene 7 días para responder. Con eso, la delegación de Pichincha deberá elaborar un informe técnico y jurídico que sea puesto en conocimiento del Consejo Nacional Electoral. El Pleno del CNE decidirá si inicia o no el proceso de revocatoria de mandato. Este martes, el alcalde de Quito ha preferido no pronunciarse sobre el tema, pero sí lo hizo la vicealcaldesa María Fernanda Racines. De acuerdo a nuestra Constitución, nadie puede ser juzgado 2 veces por el mismo hecho. Pese a estar inconformes con lo que señaló el Tribunal Contencioso Electoral, el señor alcalde ha pagado la multa y ha cumplido también con la sanción de pedir disculpas públicas, y eso es todo. Las causales de revocatoria del mandato son incumplimiento del plan de trabajo. Eso no ha pasado. Si la solicitud es aceptada, el colectivo tiene 6 meses para recoger 180.000 firmas. Y se interpone una segunda denuncia por violencia política de género contra el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, y en esta ocasión es de la concejal social cristiana Ana Choes. Ella fundamenta su reclamo en afectaciones a varios derechos, incluyendo la libertad de expresión, por lo que pide que se le destituya del cargo. Fernando Terranova con los detalles. Concejal Ana Belén Choes. Buenas tardes con todos, señor alcalde. Esta sesión itinerante del Consejo Municipal de Guayaquil del 16 de noviembre de 2023 fue la última vez que la transmisión oficial del Cabildo enfocó a la concejal social cristiana Ana Choes. Desde entonces, cuando Choes interviene, solo se transmite su audio y la cámara muestra otros planos de los demás concejales o del público. Este argumento forma parte de la denuncia por violencia política de género presentada por la concejala Ana Choes ante el Tribunal Contencioso Electoral en Quito a través de su equipo legal. Choes argumenta que este trato diferenciador atenta contra su libertad de expresión. Al alcalde le molesta y le incomodan mis comentarios. Creo que está acostumbrado a que las personas no analicen, no revisen, no vean lo que están aprobando. En la denuncia, Choes fundamenta su reclamo en afectaciones a varios derechos. Sostiene que ha sido víctima de acusaciones públicas sin fundamento y comentarios denigrantes por parte del alcalde, quien ha cuestionado su desempeño en la empresa pública de acción social y educación DACE durante la administración municipal anterior. Usted está así por el tema de las tablets en la fiscalía. Entiendo que ya fue a rendir versión, ¿no? Y ese proceso continúa. Entonces usted, obvio, me odia. Entonces ese odio la nubla. Por eso es que este país está en la M, por perfiles así, que vienen solo a molestar y no a trabajar. Esta es la segunda denuncia por violencia política de género contra el alcalde Aquiles Álvarez. La primera fue presentada el pasado 18 de agosto por la asambleísta de gobierno Lucía Jaramillo. Él se refirió al respecto en su enlace radial. Nosotros, cualquier cosa que nos digan, nos rebotan, ¿no? Que nos pusieron una denuncia en el tribunal, bueno, que hagan lo que quieran. Nada va a hacer que yo no me enfoque en administrar Guayaquil. Sobre la segunda, todavía no hay un pronunciamiento. El Consejo de la Judicatura declaró la nulidad parcial del concurso de jueces de la Corte Nacional y el proceso regresará hasta antes de las pruebas de confianza que fueron tomadas en julio pasado. Fabiola Santana con más sobre las consecuencias de esta decisión. El Pleno del Consejo de la Judicatura resolvió anular parcialmente el concurso de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia. Lo decidió en una retardada sesión que se instaló a las 7:30 de la noche y concluyó a las 10 de este lunes. Anuló la prueba de confianza, la prueba escrita y su recalificación y deberán repetirse. Con ello regresarán los 48 postulantes que no habían superado esas etapas, es decir, el concurso se retomará con 107 aspirantes. La nulidad parcial del concurso se tomó después que los observadores, el Colegio de Abogados y otras instituciones denunciaran irregularidades. Hubo un informe de asesoría jurídica, dirección de talento humano y transparencia de gestión que ratificó 2 irregularidades. La contratación de la empresa Métricas Web para las pruebas de confianza sin tener la experiencia y el cambio de metodología sin autorización en esa misma fase.
El Pleno dio 15 días a la Dirección de Talento Humano para que haga cambios administrativos y normativos y aplicar una nueva metodología. También deberá aprobar un nuevo cronograma para retomar el concurso. La Corte Nacional de Justicia está incompleta desde 2019 tras una evaluación y destitución de magistrados. Rusia ataca varias ciudades ucranianas con misiles y drones por segundo día consecutivo. La ofensiva agrava la situación de civiles por la destrucción de edificios y viviendas, y las zonas residenciales han sido alcanzadas por los bombardeos una vez más. Equipos de rescate intensificaron sus labores esta madrugada luego de un ataque masivo con misiles y drones. Las ciudades de Kryvyi Rog y Zaporilla tienen el mayor grado de destrucción y ahí se reporta la muerte de 4 personas. Hay también decenas de heridos. La búsqueda de otros sobrevivientes continúa entre los escombros. Los principales sitios atacados son un hotel, además de 6 edificios comerciales y 4 residenciales. El presidente Volodymyr Zelensky ha dicho que, como la mayoría de los ataques rusos anteriores, este fue igual de vil, dirigido contra una infraestructura civil crítica, y que es hora de tomar medidas decisivas, haciendo un llamado a una operación conjunta de la Fuerza Aérea de Ucrania con la de países europeos. Este ataque se suma al de lunes, que dejó 7 fallecidos y la destrucción de las instalaciones de la infraestructura energética del país, cuando Rusia lanzó 200 misiles y drones contra 15 de las 24 regiones ucranianas, en un acto considerado como de represalia por la incursión militar de Ucrania en la región rusa de Kursk desde el 6 de agosto. La ministra del Interior, Mónica Palencia, denunció al secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz. Ya le contamos de qué se lo acusa. 2 denuncias penales ha presentado el gobierno en contra del secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz. Se lo acusa de cometer al menos 3 delitos, tras haber anunciado que el legislativo no acataría el fallo judicial que le ordena retomar 3 juicios políticos que ya habían sido archivados. La medida favorece a la ministra del Interior, Mónica Palencia, quien es una de las denunciantes. Luisa María Heredia con el informe. En cuestión de horas, el secretario de la Asamblea, Alejandro Muñoz, sumó 2 denuncias penales en su contra. La primera la presentó el viernes 23 de agosto Javier Jurado, ex legislador del correísmo, que ahora forma parte de la bancada oficialista, por los presuntos delitos de falsificación y uso de documento falso, por supuestamente modificar el texto de 2 leyes y luego buscar que se corrijan sin pasar por el Pleno nuevamente, y por usurpación y simulación de funciones públicas, por haber hecho una declaración asumiendo una postura institucional para anunciar que la función legislativa no acataría el fallo judicial que le ordena retomar 3 juicios políticos a exministros del gobierno de Guillermo Lasso, que fueron archivados por la Comisión de Fiscalización. La segunda denuncia penal le interpuso el mismo día la ministra del Interior, Mónica Palencia, aunque recién se conoció este lunes. Palencia considera que con el anunciado desacato a la decisión del juez que aceptó una acción de protección interpuesta por la también legisladora de ADN, Inés Alarcón, para que se reactiven los 3 juicios, se incurre también en un delito de acción pública, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Aunque no mencionó a Muñoz, en la denuncia incluyó varias capturas y transcripciones del video en que el funcionario aparece haciendo el anuncio y que fue subido a la cuenta de la red social X de la Asamblea el 22 de agosto como un mensaje al país. De no retomarse los 3 juicios políticos contra los ministros de Lasso, Palencia deberá enfrentar un proceso igual por incumplimiento de funciones, impulsado por el correísmo apenas culmine la vacancia legislativa el próximo 2 de septiembre. A favor de Muñoz, a quien Televistazo intentó contactar sin obtener respuesta, se ha pronunciado el presidente de la Asamblea, Henry Kronfle, quien justificó su actuación alegando que grabó el video y luego dio una rueda de prensa en el Palacio Legislativo sobre el anuncio, como vocero delegado por las bancadas legislativas que conforman la mayoría en el Pleno. Otra vez se difirió el juicio en contra de 2 vocales del Consejo de la Judicatura por tráfico de influencias. La procesada, Maribel Barreno, no se presentó alegando enfermedad y la fiscal Diana Salazar pidió que la traigan con la fuerza pública. Jacqueline Rodas cuenta lo que ocurrió hoy en la Corte Nacional. Por tercera ocasión, la audiencia de juicio del caso Vocales no logró instalarse. En el segundo intento, el tribunal ordenó que la procesada Maribel Barreno, ex vocal del Consejo de la Judicatura, acuda a la corte en persona, pero hoy no apareció.
Según su abogado, esta madrugada Barreno se enfermó. Estas son las fotografías de la ciudadana mientras se encontraba internada en horas de la madrugada en la casa de salud a la que hubo de hacer referencia hace escasos minutos. La secretaria informó a los jueces que la procesada no ha entregado un certificado médico. La fiscal Diana Salazar dijo que la presencia de Barreno es obligatoria por ley y pidió que la traigan con la fuerza pública. Que se administren los recaudos necesarios para obligar a la comparecencia de la ciudadana a fin de garantizar la continuidad de esta audiencia de juicio y que en el peor de los casos la misma se suspenda hasta que ella se presente voluntariamente o sea trasladada por la fuerza pública. La abogada de la Procuraduría solicitó al tribunal que imponga multas. Los jueces deliberaron por unos minutos y decidieron diferir la audiencia. Dieron 24 horas a Barreno para que presente un certificado médico avalado por la Red de Salud Pública y llamaron por cuarta vez para el 4 de septiembre. Maribel Barreno es acusada en esta causa por tráfico de influencias, junto con el ex vocal del Consejo de la Judicatura Juan José Morillo y el expresidente de la Corte de Pichincha Vladimir Jaya. Hasta este viernes, los consejeros de Participación Ciudadana pusieron el plazo para tener un reglamento para la selección del nuevo fiscal general. Sin embargo, hay 3 propuestas para modificar el borrador. Diego Puente describe cuáles son. En 7 meses, 12 días concluirá el periodo de la fiscal general Diana Salazar y cuando eso ocurra, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social deberá tener listo a su reemplazo. Sin embargo, esa entidad todavía no cuenta con un reglamento para el concurso de selección. Existe un borrador que presentó el consejero Augusto Verduga de la Liga Azul. 3 consejeros presentaron 3 propuestas para modificarlo porque no están de acuerdo con varios artículos. 4 son los que más les molestan. Que la falta de probidad notoria se limite a personas con sentencias ejecutoriadas y así no descartar a postulantes que tienen investigaciones por narcotráfico o corrupción. Que se haya eliminado del proceso de selección la presentación de la prueba oral de los aspirantes. Que no se puede impugnar a candidatos a la Fiscalía por la falsificación de documentos o por mentira en su postulación. Además, los consejeros piden que las impugnaciones que no tramite la Comisión de Selección puedan ser conocidas y tramitadas por el Pleno. Los consejeros impusieron como plazo presentar un documento final este viernes, pero su aprobación dependerá de la correlación de fuerzas al interior del Pleno del CPCCS. Según Juan Esteban Guarderas, nada está garantizado. Ahorita hay un peligro enorme en el Consejo de Participación Ciudadana, porque hay un grupo de 3 personas abierta y sin matices correístas, que es el señor Verduga, la señora Saltos y la señora Bonifaz. Basta que ellos corrompan a uno de los otros 4 para que ellos tengan una mayoría de 4/7. El consejero Andrés Fantoni cree que se pondrán de acuerdo y el reglamento estará listo este viernes. No obstante, Guarderas no es tan optimista. Pidió que se tome en cuenta una serie de aportes de organismos internacionales para incorporar al reglamento. Por eso cree que se tardarán 2 de los 7 meses que quedan para tener un documento claro y en el tiempo restante se logrará hacer y concluir el concurso. Cuatro militares fueron detenidos y acusados de robar material de una mina en Imbabura y entre ellos el comandante de la Escuela de Comandos. Ya volvemos con eso. Cuatro militares fueron detenidos en Imbabura durante un operativo antiminero y los uniformados custodiaban 3 camiones con material aurífero de las minas de Buenos Aires. Son investigados por pertenecer a una presunta red de minería ilegal. Paul Romero con el informe. Una llamada anónima delató a un teniente coronel y 3 cabos del ejército que custodiaban 3 camiones con material aurífero de las minas de Buenos Aires, provincia de Imbabura. La policía detuvo la madrugada de este lunes a 14 integrantes de una presunta red delictiva, 8 ecuatorianos y 6 venezolanos, que transportaban 600 bultos con material aurífero de las minas ilegales de esta parroquia del cantón Urcuquí. Según el parte policial, la detención ocurrió a las 3 de la mañana, cuando los militares intentaron burlar el control policial para evitar la retención de los vehículos cargados con el material mineralizado. El valor de cada saco de material aurífero en las minas es de $80 y cuando llegan a los lugares de procesamiento superan los 200. El oficial detenido es el comandante de la Escuela de Comandos de Imbabura, que se movilizaba con 3 subalternos en una camioneta del Centro de Inteligencia Estratégica, según el informe de la policía.
Esta institución aclaró que el vehículo fue vendido, no precisó cuándo, y que el nuevo propietario no registró el traspaso. La madrugada de este martes, un juez de Urcuquí dictó medidas sustitutivas a los 4 militares, quienes se defenderán en libertad, y ordenó prisión preventiva a los otros 10 implicados. Televistazo consultó a la comandancia del ejército al respecto y respondió que está recabando información para emitir un pronunciamiento. Durante el operativo de control se incautaron 4 vehículos, 3 fusiles, 4 pistolas, municiones, teléfonos, entre otras evidencias. El fundador de la empresa de tecnología Meta, Mark Zuckerberg, dijo que funcionarios del gobierno de Estados Unidos presionaron para que sus plataformas censuren contenido sobre COVID-19 y un escándalo de negocios de la familia Biden. Los hechos ocurrieron desde 2020, como informa Ileana Suárez. En una carta dirigida al presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, el republicano Jim Jordan, Mark Zuckerberg dijo haber sido presionado por el gobierno estadounidense y una agencia federal para censurar contenidos. Señala que en 2020 silenció una historia del diario New York Post sobre los negocios de la familia Biden con una compañía ucraniana de gas durante la campaña presidencial y que lo hizo por ser una solicitud del FBI bajo el argumento de que el artículo era desinformación rusa. Pero en su carta Zuckerberg escribe: ha quedado claro que no era desinformación rusa y en retrospectiva no deberíamos haber detenido la historia. Hemos cambiado nuestras políticas y procesos para asegurarnos de que esto no vuelva a suceder. Por ejemplo, ya no degradamos temporalmente contenidos en los Estados Unidos mientras esperamos a los verificadores de datos. Y luego relata que, en 2021, altos funcionarios de la administración Biden, incluida la Casa Blanca, presionaron repetidamente a nuestros equipos para que moderaran ciertos contenidos sobre el COVID-19, incluyendo humor y sátira. Zuckerberg lamenta no haberlo denunciado antes. En la carta señala además que este año no hará ningún aporte económico de apoyo a la infraestructura electoral en Estados Unidos para no jugar un papel en el proceso político. En 2020, Zuckerberg contribuyó con $400 millones para las elecciones. En Francia continúa detenido el multimillonario franco-ruso Pavel Durov, el fundador de la aplicación de mensajería Telegram. Durov, de 39 años, está acusado por la falta de moderación en la plataforma, lo que llevó a que supuestamente se la usara para lavado de dinero, tráfico de drogas e intercambio de contenido pedófilo. Durov fue arrestado hace 3 días para ser sometido a un interrogatorio. Luego de 96 horas, el juez decidirá si lo libera o presenta cargos. El gobierno ruso advirtió a Francia que los cargos contra Durov son muy graves y pide pruebas contundentes. De lo contrario, sería un acto de intimidación para restringir la libertad de expresión. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, lanzó un llamado de auxilio al mundo ante el acelerado incremento del nivel de los océanos. Durante el foro de líderes de islas del Pacífico, dijo que el mundo debe actuar antes de que sea demasiado tarde. Desde Samoa, durante el Foro de las Islas del Pacífico, el secretario de Naciones Unidas hizo un llamado urgente para detener el acelerado aumento del nivel del mar. Only by limiting warming to 1.5 degrees Celsius do we have a fighting chance of preventing the irreversible collapse of the Greenland and West Antarctica ice sheets and the catastrophes that accompany them. La Organización Meteorológica Mundial, que monitorea decenas de playas del Pacífico desde 1990, presentó un informe que reporta un incremento global promedio del nivel del mar de 9,4 centímetros, pero en el Pacífico tropical, en el mismo periodo, fue de más de 15 centímetros en algunos puntos. This is a crazy situation. Rising seas are a crisis entirely of humanity's making. A crisis that will soon swell to an almost unimaginable scale with no lifeboat to take us back to safety. The world must act and enter the SOS before it's too late. Guterres alerta que con el calentamiento global para el año 2050 el nivel del mar subirá 30 centímetros. Estos cambios no solo modifican el hábitat marino, sino que también repercuten en la vida humana por su conexión con los mares, en el turismo y la economía. La Asamblea General de Naciones Unidas celebrará una sesión especial para debatir este tema el próximo mes.
En una operación especial, el ejército de Israel liberó a uno de los rehenes capturados por Hamás durante el asalto terrorista del 7 de octubre. El hombre es miembro de la minoría árabe beduina, el residente en Israel, que trabajaba como guardia en una comunidad judía. Un helicóptero militar aterrizó en las inmediaciones del centro médico Soroka en Beersheba, Israel. Trasladó a Kaid Farhan Al-Qadi, de 52 años, un hombre que pasó 326 días en cautiverio. En el hospital, los familiares corrieron a su encuentro. Kaid fue sometido a análisis médicos para determinar su estado de salud y han dicho que está en buenas condiciones. Es uno de los 8 miembros de la minoría árabe beduina secuestrados el 7 de octubre. Es residente de Rahat, una ciudad predominantemente árabe en territorio israelí, que el día del asalto terrorista trabajaba como guardián en una comunidad agrícola atacada por miembros de Hamás. Daniel Hagari, vocero de las Fuerzas de Defensa de Israel, dice: "No podemos entrar en muchos detalles de esta operación especial, pero puedo compartir que los comandos israelíes lo rescataron de un túnel subterráneo tras información de inteligencia precisa". Hagari añade que aún quedan 108 rehenes de los que los familiares esperan noticias. "Deben saber que no descansaremos hasta cumplir nuestra misión para traer a todos a casa", dijo. "Buscaremos su retorno por todos los medios posibles". Y eso incluye la recuperación de los cuerpos de unos 30 rehenes que se sospecha que están muertos. Cientos de trabajadores del sector judicial protestaron en la explanada del Ángel de la Independencia en Ciudad de México en contra del proyecto de reforma que impulsa el presidente Andrés López Obrador. El documento plantea la elección por voto popular de jueces, la reducción de la Corte Suprema y la creación de un tribunal de disciplina de los magistrados. Esto incluye elecciones para 1.500 puestos y que jóvenes recién graduados de Derecho puedan postular a estos cargos. Alegan que la reforma violaría derechos laborales y pone en riesgo la independencia judicial en México. Sin embargo, ya fue aprobada este lunes por una comisión constitucional de la Cámara de Diputados. Vía decreto ejecutivo, el gobierno otorgó una amnistía migratoria a los venezolanos que viven en Ecuador. Este proceso tendrá una duración de 8 meses. ¿Qué protocolo se aplica para la verificación de antecedentes penales de los solicitantes? Bessie Granja con la explicación. El gobierno tiene 8 meses para regularizar a 96.980 venezolanos que viven en situación de movilidad humana en el país. Lo hará por medio de un proceso de amnistía migratoria que dispuso el decreto ejecutivo 370, publicado el pasado 23 de agosto. Pero esto no es inmediato. Según el documento, en el plazo de un mes desde la divulgación del decreto, el Ministerio del Interior dictará la normativa que contendrá el alcance de la amnistía migratoria, mientras en 2 meses el Ministerio de Relaciones Exteriores dictará la normativa para establecer procedimientos y requisitos para implementar la regularización y arrancar con la misma. Así, la comunidad venezolana podrá acceder a una visa de residencia temporal de excepción, denominada VIRTE 2, que dura 2 años, plazo prorrogable una sola vez por el mismo periodo. Entre los requisitos constan formulario de solicitud de la visa, el cual será gratuito, pago por el valor de la visa y de la orden de cedulación, cédula y pasaporte hasta 5 años después de la fecha de vencimiento o la de su prórroga. No consta el certificado de antecedentes penales del país de origen. El decreto señala que será el Ministerio del Interior, mediante las alertas generadas por el Centro de Inteligencia Estratégica, en coordinación con la Dirección de Inteligencia de la Policía, el que determinará el riesgo o amenaza a la seguridad y estructura del Estado que puede presentar el solicitante. No obstante, se desconoce cómo Ecuador obtendrá la información de un extranjero venezolano en caso de estar vinculado a delitos en su país de origen, dado que Ecuador y Venezuela actualmente tienen rotas sus relaciones diplomáticas. Un informe de Amnistía Internacional de septiembre de 2023 señala que los gobiernos de Colombia, Ecuador, Chile y Perú no cumplen con sus obligaciones internacionales para proteger a quienes huyen de Venezuela.
Ecuador tendrá que construir 37 nuevos proyectos de generación eléctrica hasta el 2032 para contar con 7.404 megavatios adicionales. Esto según el Plan Maestro de Electricidad que fue actualizado ante la crisis energética que enfrenta el país. Diego Cuenca describe los costos y el enfoque de ese documento. El gobierno actualizó el Plan Maestro de Electricidad que marca una hoja de ruta para aumentar la generación de energía dentro de 9 años. Esa vez plantea la participación de la empresa privada, que invertirá en nuevos proyectos eléctricos. El informe de 461 páginas describe un plan para expandir la generación nacional, que actualmente es de 8.247 megavatios, y hasta el 2032 deben instalarse 7.404 megavatios adicionales, para alcanzar un total de 15.651 megavatios. Para lograr ese objetivo, en ese periodo deben construirse 37 nuevas centrales de diferentes tipos de generación eléctrica, entre ellas geotérmicas que producen energía con el calor interno de la tierra, para no depender solo de las hidroeléctricas, que reducen su operación en tiempos de sequía. Estos proyectos costarán $10.466.570.000. 16 de esas obras serán cofinanciadas con capital privado, tal como lo establece el reglamento de la Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC, que se aprobó en julio pasado. Estas previsiones servirán para cubrir la demanda de energía que aumenta cada año. En el 2024, el consumo promedio es de 32.157 gigavatios por hora. Y la proyección es que para el 2032 la demanda será de 50.544 gigavatios por hora. Según el Plan Maestro de Electricidad, para este año tenían que entrar en operaciones 2 proyectos de generación, pero solo uno estaba definido, el de Ayuriquín, que forma parte de la hidroeléctrica Toache Pilatón, que producirá 205 megavatios. Sin embargo, el Ministerio de Energía anunció la semana pasada que sus operaciones empezarán en el 2025. $272 millones costará la implementación de la política pública para la erradicación de la violencia sexual en unidades educativas hasta el 2030. El presidente Daniel Noboa decretó esta política pública en cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordenó al Ecuador mejorar la prevención y la atención a la violencia sexual en escuelas y colegios. El 24 de junio de 2020, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó en sentencia al Ecuador mejorar la prevención y la atención a la violencia sexual en las instituciones educativas y garantizar el acceso a la justicia y una reparación integral. Dio plazo de 1 año y desde ese tiempo se han tomado algunas medidas que fueron analizadas por Human Rights Watch y sobre las que elaboró un informe titulado Como poniendo parches. El tema de violencia sexual en escuelas y colegios es un asunto crítico. Desde el 2014 se registran 6.438 denuncias que afectaron a 7.303 menores de edad. Los delitos fueron cometidos por docentes, directivos, conserjes y otros estudiantes. El gobierno, a través de la Secretaría de Planificación, aprobó en abril la política pública para erradicar la violencia sexual en el ámbito educativo. Allí también se determinó que se requería de $272.2 millones para la implementación de distintas acciones hasta 2030. 4 meses después, se emitió el decreto que hacía falta. En él se declara a la política pública para la erradicación de la violencia sexual como nacional, prioritaria e integral. Pero el decreto no es suficiente a criterio de Geraldina Guerra, activista por los derechos de las mujeres. Sostiene que se necesita urgente de una hoja de ruta. ¿Qué van a hacer cuando identifican una víctima de violencia sexual? Y si eso se detecta en el ámbito escolar y la niña o adolescente tiene que retirarse de su hogar, ¿a dónde la vas a mandar? Si el Estado está con poquísimos servicios, no tiene casas de acogimiento para víctimas adolescentes de violencia sexual. Según el decreto, en 3 meses la mesa interinstitucional, que estará conformada por los ministerios de Educación, Salud, Inclusión, de la Mujer, el Consejo de la Judicatura, la Fiscalía General del Estado, la Corte Nacional de Justicia y las Secretarías Técnicas de los Consejos para la Igualdad Intergeneracional y para la Igualdad de Género, deberán tener listo el plan operativo para la implementación y seguimiento de esta nueva política pública. Pero mientras esto no esté listo, las dudas se mantienen. O sea, un plan de acción también es un papel.
Pero yo me pregunto, el ministro de Finanzas espero que ya sepa que hay este decreto que es prioritario, el tema de atender los temas de violencia sexual en el ámbito educativo, y ya esté disponiendo y viendo de dónde va a sacar las partidas y no lavándose las manos diciendo que no hay dinero. Necesitamos una política pública que se concrete en la vida, no en los papeles. Y añade que en todo el territorio nacional existen mesas interinstitucionales, pero que nadie les da seguimiento, nadie dispone de acciones concretas a desarrollar. El temor es que las buenas intenciones se diluyan y el problema y el horror del abuso sexual en escuelas y colegios continúe.